Víctor Moreno es arquitecto y, como él dice, propositivo, transformador, en sus propias palabras. Mi primera media vida investigué cómo sería el futuro. La otra media... Pasa si quieres, Antonio, no te preocupes, por favor. No hay problema. Ponte cómodo. Decía, cito, entre comillas, mi primera media vida investigué cómo sería el futuro. La otra media y el resto de mi energía la invierto en el futuro que quiero, donde las casas hablen, las personas escuchen y el planeta, con sus casas y nosotros conectados, mejoraremos. Víctor tiene claro que en el sector inmobiliario tenemos la oportunidad de liderar una transición hacia nuevos modelos de servicios, donde las edificaciones no solo consuman, sino que produzcan energía, experiencia y una inteligencia artificial propia y útil. El sector de la construcción, hemos visto aquí estadísticas en la presentación anterior, consume el 40% de la producción energética de este planeta. Todos deberemos convertir en positivo esta realidad durante la próxima década, cambiar el planeta. Y está el tema de la industrialización, nuevo modelo de movilidad, rentabilidad de las renovables, etcétera, etcétera. En fin, son temas muy amplios y demás, pero yo me quedaría, para terminar y pasarle la palabra a Víctor, con la elección de un término que Antonio también introdujo en su presencia, lo mencionó de pasada, la resiliencia, ¿no? Término que se utiliza y que yo creo que hoy Víctor puede hacernos comprender más exactamente de qué va esto, por qué debemos ser más resilientes. A por ello. Muchas gracias, Víctor. A ti. Qué bien suena esto, por lo menos me oigo bien. Muchísimas gracias por estar aquí, porque me he enterado que es de manera voluntaria. Entonces, un 19 de diciembre estar aquí en un día tan inspirador, pues de agradecer con las energías tan bonitas que están poniendo pues, Santiago, María Luisa, María, todo el equipo. Me parece de verdad emocionante. Y formar parte de esto, pues mucho más. Voy a ser muy breve porque valoro tanto mi tiempo como el vuestro, con lo cual de los 40 minutos voy a dedicar 30 minutos a charlar y 10 minutos a que charlemos. Me interesa muchísimo vuestra opinión, vuestra percepción, muchísimo. De los 30 minutos hablaré 10 minutos de aspectos físicos, del contexto físico en el que trabajamos, 10 minutos de la gestión de los recursos y del conocimiento que estamos haciendo y sobre todo de la transformación que estamos experimentando, y los últimos 10 minutos hablaré sobre las posibilidades, las tecnologías y esa pequeña visión de futuro que quería compartir con vosotros de manera inspiradora. Cualquiera de los cambios, prometo que no estaba organizado, pero desde luego como preludio, todo el escenario del CO2, pues me he quitado tener que poner un montón de números, y el preludio que ha introducido Antonio es fantástico, ¿no? Cuando nos distanciamos entre la realidad y la percepción, cuando nos distanciamos entre lo que realmente nos interesa y lo que nos queremos parapetar, pues cuando aparece una cierta enfermedad. Por eso le comentaba en el descanso que yo, cuando empecé a estudiar arquitectura, pensaba que la arquitectura era proteger a las personas del medio ambiente, y hay un momento en el que estamos empezando a darle la vuelta, ¿no? Parece que la arquitectura debe proteger al medio ambiente de las personas, ¿no? Y esto me parecía importante. ¿Cómo expresároslo? Bueno, pues de una manera lo más sencillo posible, y empiezo mis primeros 10 minutos. Evidentemente entendiendo que estamos en Navidad, 19 de diciembre, y preguntándome de dónde venía la Navidad, me pregunté de dónde vienen las dichosas bolitas que llenamos todas las casas, todos los árboles, todas las calles. Todo el mundo andamos locos con las bolitas, ¿no? Me empecé a preguntar de dónde venía la realidad, ¿no? La esencia. Si no conocemos la realidad, difícilmente podemos trabajar sobre ella. Y descubrí de una manera muy bonita, que, bueno, en un viaje personal, que viene de las manzanas. Hace muchos siglos, cuando la cosecha era buena, a la madre tierra la premiábamos colgando manzanas en los árboles como reconocimiento a su abundancia y a su generosidad. Y me pareció una historia entrañable, que de hecho he compartido con mi hija y le he dado una manzana en Navidad, cosa que se ha quedado bastante decepcionada. Luego también le he regalado un altavoz inteligente y ya he compensado un poco, ¿no? Pero la historia de la manzana me parecía interesante. ¿Qué ocurrió un año? Que tuvimos mala cosecha. No hubo las suficientes manzanas como para dedicarlas a colgarlas en los árboles. Y a un vidriero, a un maestro del vidrio del centro de Europa, se le ocurrió cambiar esas manzanas por bolas de cristal. Y empezamos a sustituir la esencia de un acto por una cierta costumbre ajena a nuestra realidad. Y empezamos a inundar el mundo de bolas, primero de cristal, luego de plástico, primero de nuestro entorno y después pues las traemos mayoritariamente de China. Quien diga que no tiene una decoración china en su casa, miente. Todos tenemos algo de los chinos en nuestra Navidad, ¿no? La Navidad sin los chinos no sería Navidad, ¿no? Claro, ¿qué está ocurriendo?
que esta pequeña metáfora que quería compartir con vosotros y que contada a los niños en la noche de Nochebuena os va a dejar estupendo, pues está ocurriendo un poco con el trato que estamos haciendo con el planeta. Estamos empezando a diferenciar o a distanciarnos mucho entre lo que realmente era nuestra relación con él y lo que actualmente está ocurriendo, ¿no? Algunos números que no quiero incidir en muchos más, ¿no? Pero en nuestro viejo y cariñoso, dicho viejo de manera cariñosa, en nuestro planeta estamos ya 7.000 millones de habitantes. Hay muchos números que dicen que el tope máximo era 5.000, ya estamos un poco sobrepasados. Y el 50% de esa población estamos viviendo en ciudades. Ciudades que podemos generar las definiciones que queramos y según el área de conocimiento de la que vengamos habrá distintas interpretaciones. Pero a mí me gusta mucho una de un profesor que dice que la ciudad es el lugar del territorio que necesita recursos de otro lugar muy distante. El campo es aquel que vive de sus propios recursos, no tiene este trasiego de material para arriba y para abajo. La ciudad sí necesita muchísimo material. Y el 80% de esa ciudad son viviendas. El 80% de la ciudad. Con un 40% del consumo, antes ha dado los datos en energía, en calefacción, no quiero entrar en debate, y menos con usted, a lo que usted me diga, pero sí es verdad que hay muchos estudios que dicen que el 40% de la responsabilidad en cuestiones energéticas, no solo en el mantenimiento de la edificación, sino en la producción de los materiales, en el transporte de los materiales, en la construcción y en el mantenimiento, el 40% del choque que estamos teniendo ahora mismo en el planeta pasa por el sector que nos da de comer, pasa por ese sector que nos da la manzana para nuestras casas. Y eso me parece que es muy importante para personas que, como vosotros, hoy pues estamos intentando buscar una inspiración y una manera de encarar esta realidad. Primero hay que conocerla. ¿Qué está ocurriendo además en ese sector de la vivienda tan importante? Pues que cada vez enfrentamos escenarios de mayor edad, cada vez nuestra experiencia de vida es mayor, cada vez los niveles de consumo son mayores, cada vez el nivel de consumo es mayor. Y esa sensación, que me ha venido fantástico la historia del Ferrari, ¿no? Esa historia al final nos está produciendo más ansiedad que placer. Al final la casa se está convirtiendo no en un lugar de reposo y de cuidado, sino en un cargo como la hipoteca al final del mes. Y eso como arquitecto es algo muy triste. A mí no me apetece construir pesadillas para las personas. Siempre he dicho que los médicos trabajan desde una tensión enorme, la arquitectura trabaja desde la ilusión. Y supongo que esa ilusión es compartible con todos los que estáis en la cadena de la construcción. Y hay algo que también empieza a ser tan preocupante, que cada vez las viviendas tienen menos ocupantes, cada vez tenemos menos tiempo para dedicar a nuestras casas y cada vez tenemos menos estabilidad. Menos estabilidad. Algo también que para las nuevas generaciones es realmente preocupante. El número del 94% de los ingresos para poder vivir solo, a mí me parece un horizonte de auténtica vergüenza, el transmitirle eso a las nuevas generaciones, ¿no? Muchas veces trabajamos para cosas que no nos pensamos. Ese es el escenario de nuestra realidad física y ese es el motivo por el que como arquitecto creo que las cosas tienen que cambiar. No es que vayan a cambiar, no es que tienen que hacerlo. Y esta década en la que entramos es determinante. El COP, la reunión que hemos albergado en Madrid, ha evidenciado el distanciamiento entre la ciencia y la política. Pero la ciencia ha sido impertérrita en sus declaraciones. El 100%, bueno, 98%, el 100% de la ciencia dice que lo que está ocurriendo es debido a la mano del hombre. Y lo podemos leer de dos maneras. Una manera catastrofista, del mundo se va a acabar. Una manera bastante realista, que es parte de la resiliencia. Vamos hacia un escenario nunca conocido por la raza humana, donde las temperaturas y el nivel de contaminación posiblemente lo que ponga en duda es nuestra capacidad de supervivencia. O podemos ver esta década como una oportunidad para dejar de hacer las cosas. Me vuelvo a apoyar en esa imagen de parar y decir, hay otra forma de hacerlo. Y ahí es donde quiero compartir en estos siguientes 10 minutos, si voy bien de reloj, cómo hemos llegado a esta situación y por qué tenemos esta cierta sensación de bloqueo. ¿Por qué con toda esta capacidad nuestros mecanismos, nuestras inercias nos siguen haciendo hacer más de lo mismo? Que es un poco estúpido, ¿no? Cuando Einstein lo decía, ¿no? Pretender que las cosas cambien haciendo lo mismo es una auténtica locura. Podría buscar un montón de números, pero me gusta buscar pequeños ejemplos. Y el ejemplo lo veo en el cálculo de un baño. ¿Cómo calculamos las tuberías para un baño? Es algo que cuando yo tengo la suerte de ser formador de arquitectos, de arquitectas, soy profesor en segundo y en fin de carrera. En segundo me aman, en fin de carrera me odian a muerte. Pero en segundo es muy interesante porque esto le hace sentir muy profesionales.
Cuando empezamos a calcular la tubería, no podemos darle la tubería que necesitan todos los inodoros y todos los sanitarios que hay en un baño. Las tuberías serían megalómanas. E igual que la estructura no la calculamos para todo el peso que necesita una obra. La calculamos para que el seguro sea lo más barato posible. Cuando el hormigón empieza a ser más caro que el seguro, paramos. No os confiéis mucho cuando paséis por las marquesinas. Entonces, con las tuberías hacemos lo mismo. ¿Qué nivel de simultaneidad tiene un baño? Porque nosotros podemos pensar que cuando está funcionando la ducha no va a funcionar el lavabo o no va a funcionar el inodoro. Bien, podemos pensar que con uno u otro está solucionado. Podemos pensar que alguien está afeitándose, alguien está utilizando el baño y alguien está utilizando el lavabo. Vale, podemos hacer esa simultaneidad, 0,66, 0,75. Todo a la vez, sería un poco terrible. Pero podemos controlar una sola unidad de baño. En una casa 2, os atrevéis, ¿sí? La mitad pueden funcionar simultáneamente. ¿Cuántos crees que pueden funcionar? 0,66 sería un buen coeficiente. Bien, lo podemos dar por bueno. ¿En 4 viviendas? ¿Poquito menos? ¿Poquito más? ¿No? Que todo el mundo baña el baño a la vez sería mucha fatalidad, ¿no? Y más tenés que hacer la tubería así. Sería un poco locura intentar ya controlar esto. Pero es que empezamos a controlar esto. Y el conocimiento humano es incapaz de simular toda esa realidad. ¿Y a qué recurrimos? Recurrimos a una herramienta que durante todo el siglo XX nos ha dotado de una potencia industrial, económica, comercial enorme, que se llama compresión. La inteligencia tiene 3 niveles: acierto y error, como hacen las gallinitas, ¿no? Voy a comer gallinita, si pico en el grano acierto, si no pico en el grano error y sigo intentando. El siguiente nivel más cualificado es el de compresión. Toda esa información incapaz de ser absorbida por una solamente, la condenso en una herramienta que se llama compresión, que se llama ecuación. Y viene la famosa tabla de simultaneidad, que nos hace a cualquier profesional decir que sabemos cuándo hay una simultaneidad entre el baño de la planta 18 y el de la planta 5. Y lo sabemos. Y nos da mucha tranquilidad, porque creemos que tenemos el conocimiento en nuestras manos. Pero esto es mentira en el siglo XXI. No lo tenemos. ¿Por qué? Porque ese coeficiente de simultaneidad se basa en 2 axiomas, en 2 realidades que ya no existen en nuestras vidas, que es: los recursos son ilimitados y los consumos son ilimitados. Eso no es sostenible en el planeta que tenemos. No lo es. Los recursos son limitados. Me ha parecido fantástica el análisis, es decir, al final trabajaremos en el reciclaje de lo existente. Yo me niego a construir, me niego a hacer más heridas existiendo tanto como se puede reformar. No podemos mantener este criterio. Este criterio de compresión es el que subyace en casi todos los procesos en los que estamos involucrados, en casi todos. ¿Hacia qué escenario es el que estamos yendo? Y esta es la oportunidad. Podemos ver la amenaza de que cambie el modelo o la oportunidad de un modelo nuevo mucho más eficaz y sobre todo mucho más cercano a la realidad en la que nos encontramos. Entender que estamos en un modelo de recursos limitados y que los consumos son limitables. Y es el reto de la industria, el conseguir limitar el consumo de recursos sin renunciar a la calidad y al nivel de vida al que hemos llegado en nuestra cultura. Ese es nuestro reto. Y eso se llama simulación. Y eso es el nivel más excelso de la inteligencia humana, la simulación, que produce 2 variables más: el máximo de producción disponible y el mínimo de consumo necesario. ¿Alguien cree que esto va a generar las mismas tablitas tan cómodas donde definida X, definida Y controlamos el mundo? No, para nada. Esto nos va a llevar a un mundo de servicios donde la información va a ser absolutamente determinante, donde ese funcionamiento va a recorrer y a cambiar continuamente. Pero es que ya tenemos capacidad para tenerlo. Ya tenemos sensores para saber la densidad de tráfico, el nivel de contaminación, el nivel de consumo, la potabilidad, lo tenemos todo. Y esas curvas nos van a ir generando la abundancia existente en los lugares, la capacidad de reserva y la cuantificación de las reservas existentes respecto a los consumos necesarios en los momentos de producción por debajo de lo mínimo necesario. Esas grandes curvas van a estar constantemente trabajando, están constantemente trabajando. Otros sectores lo han hecho ya suyo.
La mayoría de vosotros, si vais a viajar estas Navidades, no vais a ir a una agencia de viaje. ¿Por qué? Porque ya habéis aprendido a entrar en miles de plataformas que optimizan el precio del billete que queréis. Y ese flujo de información es constante, instantáneo. Y no es que sea ni bueno ni malo, es real, es posible. Vamos a utilizarlo. ¿Que es verdad que se está utilizando solo para el comercio? Cierto. ¿Que la empresa que más sabe de energía solar del mundo, que por supuesto es, ¿cuál creéis que es la empresa que más sabe de datos solares del mundo? ¿Cómo llegáis a un lugar que no conocéis? ¿Quién tiene fotografías de todo este planeta constantemente? Google. Google tiene toda la información de la radiación solar de este planeta puesta al día. Google te puede decir los kilovatios de radiación que hay en tu tejado en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué no lo comparte más? Simplemente porque ahora mismo lo interesante es ese comercio que nos tiene absolutamente enajenados del verdadero placer de vivir y de la abundancia a la que estamos expuestos todos los días. Todos los días nos cae una cantidad de dinero en forma de sol que somos tontos por no aprovecharlo. Es que no estamos en el norte de Europa, es que estamos en Andalucía, que estamos hablando, para mí, en la cuna de la energía solar. Vosotros tenéis la plataforma solar. Yo lloré cuando vine como arquitecto a ver cómo un rayo de sol fundía un metal sin necesidad de otra fuerza. Algo espeluznante. Pero por eso debemos desarrollar lo que se llama inteligencia residencial. Me he quedado aquí, amigo. A ver. Tenemos 2 salidas. ¿No? Bueno, no pasa nada. Debo decir que soy muy de bicicleta. Decía Antonio, yo he hecho de mi transporte mi deporte y soy muy de Mac. Esto es una presentación PowerPoint. No quiero dejar ningún mensaje subyacente, pero... bien. Puede ser la pila. Yo he venido a hablar de pilas. Y, de hecho, ¿para el tiempo ahora o no? ¿Sí? No, tenemos tiempo luego para debatir, ¿no? El problema es que aquí el tiempo no lo marca el reloj, lo marca el estómago. Cuando uno empieza las ponencias... Puedo continuar. Bueno, ¿algo ha pasado? Ah, bien. Pues esto es lo que se llama inteligencia residencial. ¿Os habéis quedado con el ejemplo del baño, la compresión, cómo estamos trabajando con una fórmula? Llamadlo fórmula, llamadlo leyes. Mientras que no cambie la ley urbanística, no va a cambiar nada en este sector. La certificación energética, que yo lo llamo el timo de la estampita, porque mientras que los impuestos no estén condicionados a esa certificación, a nadie le importará. A nadie le importará la certificación energética, que fue una grandísima oportunidad. Bien, Intel, una marca estupenda, bien. Ahí. ¿Hemos reiniciado el sistema? Ahí lo que decían los directores de Ford a Macintosh, ¿no? A Bill Gates. Si tuviéramos que reiniciar los coches como tú reinicias los ordenadores, madre mía, cómo iría el mundo, ¿no? Porque hay que meter más tecnología en los coches. Dice, claro, a ti te falla el ordenador y resetea un Ford a 140 por hora, amigo. Es lo que pasa. De todas formas, ya sabéis que la tecnología llega a los coches. Estaba poniendo el ejemplo en el turismo, en la banca 3/4 de lo mismo. La de millones de operaciones que se hacen en la bolsa es espeluznante. Y desde luego en la automoción la gran revolución está ahí, ¿no? Yo a Antonio le pediría que cambiara ya la foto del Ferrari por un Tesla, ¿no? Como identidad ya del lujo. Va, divino. Ah, me lo estás llevando tú, ¿no? Va en automático, ¿no? Nivel de autonomía grado 5. Bien. Pasa, gotas, compresión, esto del siglo XX, ya no queremos esto, aunque lo echamos de menos porque nos daba mucha seguridad. La norma tecnológica, no sé si alguno de aquí sois técnicos, la norma tecnológica, ¿cómo la echamos de menos? Bolita a bolita, definíamos las cosas y era fácil. Y todo este flujo de información que existe y que el sector residencial en su conjunto tiene la gran oportunidad de generar su propio escenario. Podemos dejarlo en manos de terceros o podemos generarlo nosotros. Podemos dejar que Amazon nos venda altavoces que entren en nuestras casas y no sepamos muy bien para qué, principalmente para comprar más rápido y de manera más compulsiva, o podemos hacer que toda esa información que está entrando en nuestras casas... Aquí es donde me quedé. Yo estoy hablando con aquel señor y no sé... ¿Sí? Ah, gracias, amigo. Un pasito más. ¿Sí?
Claro, él me oye, pero yo a él no. A los amigos que están en directo también, disculpad, es lo que tiene el streaming, ¿no? Esto luego lo cortamos, ¿no? Y queda, luego en el vídeo final, queda muy bien. ¿Sí? Sí, bueno. Sí, este gesto, por ejemplo, y con todo esto tenemos la inteligencia residencial. Que se va, cuidado, vale. Bien, pues 10 minutos, voy a reducir a 5 por respeto a vuestro estómago y al mío, 5 minutos sobre la inteligencia residencial, lo que yo considero inteligencia residencial. La nueva vivienda, que no es de nueva construcción, sino es el nuevo concepto de vivienda. Muchos de mis amigos y de mis amigas arquitectos se enfadan mucho conmigo, porque no promulgo derribémoslo todo y hagámoslo nuevo mejor. No promulgo eso. Promulgo que el cambio de la arquitectura no va a estar en la estética. Es más, hago una gran apología a favor de la arquitectura. Hacer mejor vivienda ya no puede depender de hacer mejor arquitectura. Ya tiene que ser hacer más vivienda. No se le puede pedir a la arquitectura lo que es una responsabilidad de todo el sector. Y os aseguro que ya no se puede hacer más render, sacar más provecho, hay que hacer algo más de más vivienda. ¿Cómo podemos definir esa nueva vivienda? ¿O cómo podemos, por lo menos, hacer un esbozo? Pues nosotros que tengamos tipificado, yo empecé con esto en el 2014, hace 5 años ya, unas 3.000 variables diferentes. 3.000 variables. Iluminación, energía, presencia, perfiles, ¿no? Preferencias, unas 3.000 variables. Una vivienda normal de unos 2 dormitorios puede llegar a tener hasta 200 dispositivos diferentes. No hablo de domótica. La domótica es un sistema interno, cableado y cerrado en sí mismo. Hablo de tecnificación, de otros tipos de tecnología. Pero lo que también tenemos muy claro es que podemos llegar sin cambios sustanciales, constructivos y desde luego no en nueva planta, podemos llegar a un 40% de mejora real en optimización de coste económico, en optimización energético y sobre todo en optimización de tiempo también. Pero para ello hay una gran apuesta, que solamente hay 2 lenguajes. Y si no entendemos que este mundo empieza a ser o de Apple o de Google y que los lenguajes universales son aquellos en los que todos hablamos y todos estamos o con un Android o con un iPhone, pues todo lo que no sea eso nos equivocaremos. No hablo de aplicaciones pequeñitas de pequeñas empresas que se puedan ver en esos teléfonos. Hablo de los lenguajes que están haciendo estas grandes empresas. Una sola herramienta y desde luego 0 duplicidades. No podemos volver a caer en el error de duplicar toda la información una y otra vez. La empresa de electricidad tienen las fotos de todos los que estamos en esta sala. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a duplicar esa información o exigimos la transparencia en la empresa? Que será un gran cambio de esta década. Otras variables que serán importantes y que creo, no como empleado ni empleada de Cosentino, como personas, que será el cambio importante. El empezar a entender claramente cuando hablamos de intimidad, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es lo que defendemos y entendemos por intimidad? Porque no es lo mismo hablar de intimidad que hablar de privacidad. O no es lo mismo hablar de privacidad que hablar de identidad. Yo no tengo ningún problema en que los datos de consumo energético de mi casa se conozcan. Ningún problema. Y si con ello además, si algún día tengo que venderla, puedo favorecer que es más eficiente que la de al lado, por supuesto que sea compartida mi identidad. Lo que no quiero es las fotos de mi niña en una red social. Eso es intimidad. Pero si empezamos a confundir esas palabras, que si los altavoces están espiándonos, que si Amazon sabe lo que voy a regalar en Navidad antes de saberlo yo mismo, si no empezamos a tener un lenguaje claro, vamos a dificultar una herramienta muy necesaria antes incluso de que crezca. Entonces creo que tenemos que empezar a construir estas distintas líneas de trabajo donde la construcción, el sector inmobiliario, lidere sus propios intereses. Porque a un promotor no le interesa el que se vendan pañales diciendo necesito pañales, pero sí le puede interesar que haya una gestión de recursos, que haya una gestión de reservas de espacios, que el garaje tenga una disponibilidad de carga energética para sus coches. Tendremos que definir nuestro propio. Entendiendo además que los perfiles son múltiples. Ya no podemos condensar la realidad de esta sociedad en pisos de 2 personas. ¿2 personas qué? ¿Humanas? ¿Eso es todo lo que sabemos? Hombre, mujer, compañeros, pareja, con hijos, sin hijos, 2 personas en una edad madura, 2 personas con un proyecto de vida. Es totalmente diferente y esa información la tenemos. La tenemos.
La tenemos. Y en dos mundos paralelos, del bit al átomo, de lo físico a lo virtual o a lo digital más bien, pero en dos mundos que están empezando a chocar. Estamos virtualizando nuestras vidas. Nadie se hace fotos de Instagram en sus casas. Nadie. Todo el mundo se va al restaurante chupi, con la esquina chupi, a sonreír de manera chupi, pero nadie se hace fotos en sus casas. ¿Por qué? Porque estamos empezando a tener una realidad virtual que a veces no está bien consensuada con nuestra realidad física. Y eso nos produce problemas, nos produce tensiones y al planeta también. También lo produce. Entonces, estas realidades creo que son no el futuro predecible, sino los retos inmediatos que tenemos dentro de nuestro sector. Primero como personas y después como personas que vivimos en el sector de la construcción. ¿Cuál es nuestra visión desde True Talk? Que ya os digo que llevamos mucho tiempo trabajando en esto, que empezó con vocación de tesis doctoral y dada la situación de la universidad pública decidí hacerlo empresa y no me preguntéis, me va mucho mejor, ¿no? Sigo estando en la universidad, pero me gusta mucho más trabajar en el sector privado y en la colaboración. Pues pasaremos de una vivienda que estaba pensada de manera estática, con una concepción física, cuando no estoy en mi casa es una gran desconocida. ¿Algunos sabéis si habéis dejado el calefactor encendido en el baño? ¿Alguna vez os lo habéis dejado, no? Ah, tú lo puedes mirar. Ah, bueno, que tú ya estás en este camino, ¿no? Bien, pues a echarle cuenta a José, me has dicho. A José que va por buen camino. Esa realidad, además, esa vivienda se está abasteciendo de una energía muy distante y tenemos aquí a un caballero que me lo puede verificar muy bien. Perdemos más del 75%. Cerca del 75% de la energía en transporte por nuestro modelo de producción, donde tenemos grandes focos y perdemos cuando lo podríamos tener en nuestra casa. Y además estamos ajenos a una realidad que es que cada día estamos más entrando y saliendo de nuestras casas, nosotros y nuestra gente. Cuando han entrado los hijos, cuando no han entrado, cuando entra el abastecimiento, cuando no. El paquete de Amazon, ¿a qué hora llega el paquete de Amazon? Qué gran tensión, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos conexión con nuestra casa. Nuestra casa, el límite empieza a ser más difuso. Igual que es más difuso el límite de nuestra cuenta corriente. ¿Cuál es vuestra cuenta corriente? ¿El saldo que está escrito en un papel en la sucursal donde abristeis la cuenta? ¿El que está en un asiento digital? ¿El oro que respalda los euros que supuestamente tenemos? Está mucho más abierto y mucho más difuso. Pues el concepto de vivienda también puede beneficiarse de esa realidad. No negando su realidad física, recurriendo a los recursos locales que tiene. Y esa es la gran evolución que debe tener la vivienda. La vivienda debe dejar de consumir, y en eso no es que sea crítico con las viviendas cero, sino que soy tan positivo que me gustan mucho más las viviendas capaces no solo de generar para sus necesidades, sino para otras necesidades, las powerhouse, ¿no? Si somos capaces de consensuar esa producción y ese almacenamiento de energía, para compensar las puntas, ¿no? Pedazo de sol en verano, por la noche como pongo el aire acondicionado. Baterías. Pues con eso y asumiendo la parte distante podremos hacer un círculo virtuoso donde la vivienda vuelva a ser algo en armonía con nuestra realidad del siglo XXI y con los requerimientos del planeta en el que estamos. Y volveremos a entender que celebramos cuando hay manzanas y las suficientes manzanas. No este mundo paralelo que estamos generando donde la vivienda se ha convertido en un problema y tiene que ser parte de la solución. Solamente un minuto más. ¿Cuál es nuestro proceso, nuestra propuesta? Sin mejorar la vivienda no habrá ciudad inteligente, no habrá producción inteligente. Lo único que estamos consiguiendo es que grandes empresas que tienen centralizada la producción de energía digan que son verdes sin serlo. La casa tiene que ser no inteligente, la casa tiene que ser útil. Yo no me fío de casas inteligentes, me fío de personas inteligentes. Ahora, las casas tienen que ser útiles para la realidad en la que estamos. Mejorar las casas, sin mejorar ese 80% del campo inmobiliario, del campo urbano, difícilmente ningún ayuntamiento va a hacer nada más allá de las fotos con el carril bici, con la lámpara, la famosa farola fotovoltaica que todos los pueblos tienen, ¿no? Y que luego nunca funciona, ¿no? No voy a decir mucho más. Y para eso nosotros lo que proponemos es la inteligencia residencial y los avances son espectaculares. Venía leyendo en el viaje hacia acá IKEA, el desarrollo que está haciendo en temas de mundo digital. Os recomiendo que lo miréis. IKEA ya vende paneles solares en otros lugares de Europa, por cierto, ¿eh? El segundo paso, reducir la dependencia del sistema actual.
reducirla, no estamos negando nuestra conexión a una red, no nos estamos volviendo gente que no quiera estar conectada, lo que estamos es reduciendo nuestra dependencia. Y para eso el tema de las baterías, principalmente la evolución en ion litio o todo lo que está por venir. Ha hablado del vector del biocombustible, se habla mucho del vector hidrógeno, se habla de muchos vectores. Lo que sí está claro es que hay un modelo de energía renovable y un modelo de fósiles que está en decadencia. Y cada uno personalmente elegimos dónde estamos, en la oportunidad de cambiar de modelo e ir hacia un modelo mejor o en la decadencia de aferrarnos al modelo anterior y subsistir a base de que nuestro nivel de mal rollo vaya creciendo. Y en eso hablaba con algunos de vosotros abogados claro, en temas laboral, una empresa al final también propicia esos cambios de modelo. Porque cuanto más independientes sean vuestras viviendas, mejor será vuestra calidad de vida. Igual que han hablado de la parte física, creo que la parte del hogar será importante. La propia conciliación pasa por esto. Un mundo por debatir. Y el tercer paso, producir. Producir energía. Producir energía. Energía personal, energía eléctrica, energía de cualquier tipo, pero producir otro tipo de energía. El reto es descarbonizar la economía. Y la construcción tiene mucho que ver. En la parte industrial, brillantemente propuesto, yo lo propongo desde la revolución personal. Nuestras casas pueden producir nuestra propia energía. Y tenemos tecnología, tenemos recursos y tenemos marco legal por fin. Nosotros estamos apostando por la VPP, la Virtual Power Plant, que es un modelo de producción y distribución local donde no tenemos consumos en traslado de energía y donde hay también un cierto modelo de activación cercana, de trabajar en comunidades y saber que la energía que yo hoy no estoy consumiendo, aunque mi panel esté arriba, pues la está consumiendo mi vecino sin que mi vecino pueda abusar. Ya aprendimos del pasado con los paneles de agua caliente y demás. Esos son nuestros tres pasos, que es cómo funcionamos y en lo que trabajamos arduamente. Y la cocina, no podía dejar de hacerme esta pregunta, decir, ¿y la cocina qué pasa con esto? Pues la cocina yo creo que tenéis un grandísimo campo, por hablar de un espacio, ¿no? Pero cuando estuve con Santiago en aquella charla fantástica en Sevilla, que lo pasamos muy bien, pues le comenté algo que quería compartir con vosotros, ¿no? Dejemos de llamarlo cocina, verbalicemos las acciones de las personas, porque pasa igual que con las manzanas. Empezamos a llamar cocina y se nos olvida que allí lo que hacemos es cocinar, pero hacemos cocinar y hacemos mucho más, experimentamos. Allí protegemos, allí alimentamos, allí conservamos. Tiene que ser un espacio de 4x2, de 3x7, no lo sé, pero hacemos muchas cosas en las que esta nueva visión puede ser determinante. ¿Por qué la cocina tiene solamente que almacenar los alimentos y no almacenar también la energía que estamos produciendo? ¿Por qué no puedo tener un frigorífico lleno de kilovatios? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si está existiendo ya. ¿O por qué mi cocina no puede estar preparada para recibir a ese mensajero y no tener que hacer un desplazamiento de un montón de kilómetros para abrir una simple puerta? Con cerraduras del siglo XVI, por cierto. ¿Por qué no puede estar preparada mi cocina? ¿O por qué mi cocina no puede producir alimentos también, en lo que se está trabajando enormemente? Yo sufro mucho porque de cada 3 cosechas pierdo una, micro cosechas. Pero es una sensación tan gratificante cultivar tu propia verdura en tu casa, cuando puedes comértela, que es fantástico. ¿Por qué la cocina no puede ser simplemente verbos? Transformar, conservar, alimentar. Pensemos así, demos pie a ese cambio, porque ese cambio va a ser necesario. Es imprescindible. Sin ese cambio no hay otra década y no hay plan B y todas estas frases tan hechas, ¿no? Y tan conocidas. Hablando de... No puede ser otra vez. Yo me llevo muy bien con las máquinas. Me cuesta más con las personas, pero con las máquinas me suelo llevar bien. Amigo, ¿no eres tú? ¿Soy yo? Es una película, ¿no? De verdad quedan 2, pero crear un ambiente, ¿no? Este bello silencio en el que uno cree que está siendo atendido para que ahora se rompa es un poco duro. Pero bueno, no, son cosas que pasan. He hecho yoga esta mañana y estoy absolutamente en línea con el universo, María, no te preocupes. Venga lo que venga, yo he hecho lo que he podido y el resto no depende de mí. ¿Lo vamos a volver a pasar? Sí, pero que Dicen en la universidad que es bueno en cualquier presentación decir de qué se va a hablar, de qué se está hablando y de qué hemos hablado. Entonces, esto no es un error, es a modo resumen, vamos a hacer un paso muy rápido, ¿no?
como cuando te estás cayendo en el vacío y pasa tu vida por delante tuya, ¿no? Pues yo no lo he experimentado, evidentemente, ni quiero, pero bueno, vamos a reiniciar. Bien, lo que os estaba diciendo en el tema de Cosentino como anfitriona, el tema de la Surface, ¿no? Y cuando vi la página web, pues me encantó lo de Surface, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, que soy muy de nuestra tierra, nacido en Úbeda, criado en Úbeda, formado en el norte y luego decidí vivir en Sevilla, pero lo del sur lo llevo muy a honra, la Surface, ¿no? Las calles de las fachadas del sur, ¿no? Y de ahí pues vino algo rapidísimo para el siglo XXI, la Superface, ¿no? Vamos a empezar a hacer no solamente Surface, sino Superface desde el sur, ¿no? Me parecería... Realmente esto es lo que vaya a ver, ya no tengáis mucha expectativa, quería relajar la tensión, la Superface y poco más. Si os parece... Luego... Te adelanto una pregunta. En Dime. el seguimiento que has podido hacer de la cumbre del COP25 como arquitecto, ¿cómo te ha parecido que ha sido el encaje de ese vector, arquitectura? ¿Te ha llegado a par de...? Principalmente, uno, que mientras que las empresas no se involucren activamente va a ser muy complicado, muy complicado. Segundo, creo que no están... Daba unos números de... A veces aparecen grandes empresas como los grandes protagonistas, ¿no? Unos cardan la lana y otros... La construcción no la veo yo como la importancia que tiene como sector. O sea, tiene mucha más responsabilidad que visibilidad. Y luego sigo pensando que el comercio lo contamina todo. Solo nos interesa la compraventa, la manipulación de productos y demás. ¿Lo llevas tú o lo llevo yo? Yo. Gracias. Transformar, conservar, alimentar y esta gran sorpresa de la Surface, que se animan a las Face del Sur y generan Superface. ¿Y cómo? Bien, viva la Superface de Cosentino, por favor. Gratis además, regalado. ¡Viva! ¿Y esto es posible? Sí. Y os presento para despedir un edificio que para mí fue maravilloso, un colegio en el norte de Europa, en Copenhague, donde toda la fachada, la foto, porque si uno no tiene una foto de sí mismo no ha estado, evidentemente, Toda esa fachada que estáis viendo son paneles fotovoltaicos que generan energía, que captan energía y además ese es un colegio que... Qué mejor manera que educar a unos niños que saber que su propio edificio es su mejor compañero de viaje para el futuro. Así que, pues, actitud energética en lo personal, el cambio va desde dentro y gracias, recordad a Trutol, que somos muy pequeñitos y queremos crecer con vosotros, comed muchas manzanas, que es súper sano y os recordarán esto, y felices fiestas, Cosentino, que ya estamos en Navidad. Vosotros.